Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra nueva serie Aventuras en el Desierto, presentada por nuestro amigo de la casa, Marcelo Acevedo, quien nos invita a reflexionar en el episodio titulado La Liberación. ¿De qué eres esclavo? ¿Y por qué es un desafío salir de la zona de confort? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, queridos amigos, muy feliz de poder estar de nuevo con ustedes, de poder compartir algunos pensamientos, algunas enseñanzas acerca de la Biblia. Esta vez nos toca ir al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, escrito por Moisés, y que cuenta un poco las vicisitudes que tuvo que pasar el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Éxodo significa salir de la esclavitud en este caso. Vamos a hablar específicamente del capítulo 14 de Éxodo, ustedes lo pueden ver, lo pueden leer por su cuenta, y este se centra básicamente en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ya Moisés había hablado con el faraón, había hecho prodigios, había mandado las plagas sobre Egipto y estaban ya después de esta última plaga, que es la plaga de los primogénitos. Ellos salen con lo que tienen puesto y van camino hacia la tierra prometida, hacia la libertad. Eso es lo que Dios ofrece. Ellos habían estado ya cerca de 400 años, alrededor de 400 años, desde que José se instaló ahí dentro de los principales de Egipto, y había crecido mucho, pero había generaciones que habían estado cautivas y habían sido esclavos en Egipto. Ya no tenían una posición de privilegio como lo tenía la familia de José, ya eran esclavos y estaban para todo servicio, y el esclavo es el que tiene una condición de sometimiento respecto de un tercero, que es el que somete y que lo tiene para su entera disposición, incluso con apremio físico. En esa condición estaba, y como les digo, había generaciones que habían crecido en esa condición. Dios, durante todo este trayecto, desde que habla con Moisés en la zarza hasta que ahora salen, ha ido demostrando vez tras vez que Él es Dios y que Él es poderoso y que Él hace cosas respecto de su pueblo para que vean en qué Dios cree. Ya había hablado desde la zarza con Moisés, ahí habla con uno. No olvidemos que esto nace en una familia, la familia de Abraham. Es el resultado de un pacto con una persona. Y a él le dice que tendrá una generación que no va a ser incontable. Ahora, después con una familia, de la cual sale José, se instala en Egipto. Después con Moisés reafirma el pacto hecho a Abraham. Y ahora con un pueblo entero. Ya no es una familia, ya es un pueblo entero. Muchas personas que van a estar bajo
bajo el cuidado y bajo el pacto que Dios mismo había hecho con ese primer hombre. Había estado Moisés, va a Egipto, él se siente que no debe ser, pero va, se para ante Faraón eh, y le recuerda lo que el mismo Dios le había dicho que dijera. Todas estas cosas que hace, en el fondo, era para demostrarle a Faraón quién era Dios, pero también era para demostrar a los israelitas quién estaba guiando esta salida de Egipto. Y la salida es una salida hacia, hacia la libertad, desde la esclavitud hacia la libertad. Era una salida deseable cuando se es esclavo, excepto que estas últimas generaciones que habían nacido en la esclavitud no sabían, ni siquiera se imaginaban lo que era la libertad. Y la esclavitud en este caso estaba dentro de ellos. Ya era parte de su identidad, era parte de lo que ellos sentían. Y salir así de Egipto casi corriendo con lo que tenían puesto y habiendo visto las plagas como caían sobre los egipcios, les daba una motivación para salir. Pero tal vez no se sentían muy convencidos de aquello. Era una salida hacia el desierto. Ellos estaban en un lugar protegido, entre comillas, ¿no? Pero eran esclavos, en que había comida, en que había un techo, precario, pero había, y no tenían que preocuparse, no tenían que salir a buscar su sustento. Ellos solamente tenían que ir y hacer lo que los egipcios les pedían. Por lo tanto, es una zona como de confort y desconfort, pero segura. Es una zona en que uno podría decir, yo estoy aquí, pero me siento mal, soy esclavo, pero tengo esto. Mis pies descansan sobre un techo, tengo comida en el plato, poca, pero tengo. El costo de esto es trabajar pesadamente y a veces con maltrato. Esa condición, ¿no es cierto?, de esclavitud propia es la que Dios quiere sacar. No solamente sacarlos de quien somete, sino que sacarlos a ellos de esa condición de sometimiento que estaba arraigada dentro de su identidad. Y ellos salen, ahí en el capítulo dice, van a ir por acá, Dios les dice, se van a ir por acá, van a atravesar esto, Faraón los va a perseguir, y llegan a un punto en que están, por delante de ellos está el mar, y por detrás de ellos está el faraón. Son las cosas que Dios hace de repente y que te dejan en una encrucijada. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Sigan por ahí. Cuando ya no tienen salida, cuando ya no hay esperanza, tienes que elegir entre morir en el mar o morir a manos de los egipcios. Pero finalmente morir. Estás escogiendo cómo morir, no estás escogiendo la libertad. Y Dios había escogido para ellos la libertad. Hay una historia de una mujer que dice en su oración, Dios mío, no puedo más, hasta aquí llegué, no quiero seguir viviendo, di todo lo que pude, no tengo más energía, tú me conoces, por favor llévame porque no aguanto la situación en la que estoy viviendo. Y Dios le responde a la oración y le dice, qué bueno que me has dicho esto, claro que te conozco. Cuando tú entregas todas tus fuerzas y me dices que no puedes más y que hasta ahí llegó tu límite, es cuando yo puedo actuar 100% en tu vida. Es la oportunidad para yo poder actuar como quiero, porque tú ya dejaste tu energía, dejaste tu yo,
lo entregaste y soy yo el que va a actuar por ti. Esa es la situación a la que llega el pueblo entero. El mar por un lado, los egipcios por el otro, y ¿qué es lo que hace Dios? Abre un camino en el mar. Cuando la visión humana llega hasta ahí, empieza la acción de Dios. Una acción milagrosa, una acción necesaria, pero ahora sí podían elegir entre el camino por el cual los iba a llevar Dios a través del mar, o quedarse y ser muerto por los egipcios. Por supuesto, todo el pueblo pasa y quedan atrás los egipcios, y los egipcios mueren porque el mar vuelve a retomar su lugar. Dios nos ofrece respuestas que ni siquiera pensamos, porque nuestra lógica no cabe, porque nuestra lógica no está, porque en nuestra lógica ni siquiera nos podemos imaginar las respuestas que Dios tiene en estas vicisitudes de la vida. Pero Dios necesita llevarnos a un momento de extremo para que podamos soltar todo lo que nosotros queremos hacer por nuestra cuenta y dejárselo en las manos de Él. No es fácil porque siempre queremos volver. Y ellos y los israelitas le reclamaban, lo mejor era morir en Egipto, bajo un techo. Nos maltrataban, pero teníamos que comer. Y tú nos traes acá y estamos parados en el desierto. Claro, es mejor la seguridad desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino Dios los estaba llevando a la libertad. Y la libertad da susto, da miedo, porque exige también responsabilidades. Cuando tú Cristo se lo pregunta a un paralítico que lleva años ahí, ¿quieres ser sano? ¿Y qué pregunta le hace Cristo, no? Cuando ya llegaste al límite, ya no puedes caminar, llevas años postrado, ¿quieres ser sano? Porque en realidad el ser sano significa pararse, andar con sus propias piernas y empezar a caminar solo, con la ayuda de Dios, ¿sí? Con Él a tu lado, pero requiere hacerse cargo de uno mismo. No que otros se hagan cargo de ti y te hagan todo, a pesar que Dios sí en el desierto lo hizo. No es fácil ser libre, no es fácil ser esclavo, desde el punto de vista humano. Es más fácil la seguridad, es más fácil caminar sobre tierra firme que ir a la libertad y todos los días depender de Dios. Cada vez que abres tus ojos dependas de Dios, de esa libertad que te da Él, que te da las oportunidades, que tienes que trabajar, que tienes que ir a buscarla, requiere un esfuerzo. Y a veces no estamos dispuestos a hacerlo. ¿De qué somos esclavos? ¿Cuál es tu éxodo? Yo no sé, tú estás escuchando, probablemente ni me conoces, pero llegaste acá y yo te dejo esa pregunta. ¿De dónde tienes que salir? ¿De que eres esclavo? Que no te das ni cuenta y has sido esclavo. Cada uno tendrá que responder esa pregunta dependiendo de qué, en las condiciones que está. Pero lo que sí es claro es que Dios te quiere sacar de ahí. Dios quiere sacarte para que te des cuenta que tienes armas para desenvolverte en libertad, y tienes un Dios que te va a guiar por el camino hacia esa libertad. Y te está esperando con los brazos abiertos para que puedas gozar de esa libertad. Va a haber momentos en que vas a querer volver, porque es fácil, porque es seguro, lo pasas mal, pero es seguro, es lo que tienes. Acuérdate que Cristo llama a caminar sobre el agua. Y qué difícil es caminar sobre el agua, pero con Él sí lo puedes hacer. Mirándolo a Él vas a caminar sobre el agua. Incluso la libertad de caminar sobre el agua. Caminando, mirando siempre a Cristo. Como te digo, ¿cuál es el pecado que nos hace volver a Egipto? ¿Cuál es el pecado? En realidad pecado suena como una palabra
Una palabra que tiene un sentido, por supuesto, negativo, pero de repente no nos damos ni cuenta cuáles son los errores que te hacen volver, cuál es el gusto de volver a lo seguro, qué es lo que te da seguridad pero te tiene atrapado, qué es lo que no te permite andar en la libertad que Dios te ofrece. Esa es la pregunta. El pueblo entero se fue, esas generaciones no pasaron a la tierra prometida porque no podían hacerlo, seguían siendo esclavos ellos. La esclavitud estaba dentro de ellos. Dios promete la libertad, pero nos va a capacitar para ejercerla. Y es un camino, es un recorrido, no es instantáneo, sobre todo cuando estamos acostumbrados a esa seguridad que nos da la esclavitud, siendo incluso esclavitud. Gracias amigos, ya estaremos compartiendo otro mensaje. Y como siempre, lo esperamos en las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, para que puedan compartir con nosotros estos mensajes. Tenemos también juntas presenciales, lo pueden ver en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar y muchas gracias por poder hablarles a ustedes. Hasta luego.